Buenos días, universo. Hello, everybody. Buenos días a I'm getting used todos. to this new routine where we Estoy have acostumbrada, Facebook and YouTube straight me estoy ahead. acostumbrando a la And Zoom transmisión and en YouTube Instagram is clipped under the y traditional Zoom, computer screen. y Instagram está aquí al lado de la computadora. Cool. Welcome to this Bienvenidos opportunity a taster. Pretty esta fun. clase de I have not done introducción. a Talk to the Hace Entities mucho taster tiempo que in no hago una clase de introducción de Hablando con las years, entidades. maybe, I think. Hace un montón de años, My memory could creo. be a bit foggy, but Mi I'm memoria puede Shannon estar un O'Hara. It is poquito really nubulosa. Yo soy wonderful to Shannon meet O'Hara. all of you guys that are Estoy tuning súper in. contenta de estar aquí I'm con todos the ustedes. creator Soy of la Talk to the creadora de Entities, Hablando con las Libby, entidades. Qué suerte que and tengo yo. I am honored and excited Y tengo to muchísimo honor y estoy muy entusiasmada transport us all de to the magical world transportarnos of Talk to the al Entities. mágico mundo de So Hablando if con you're las just joining entidades. now, Si acaban de entrar, welcome. If you see me looking over si here, me it's because I'm ven looking at viendo a Instagram. la Hello, izquierda es Instagram. porque estoy If you're viendo a looking over here, it's Instagram. because I'm looking at YouTube and Facebook. Enfrente a We have YouTube y people Facebook lo joining tengo. from También hay all over the personas que globe. están We have acompañándonos a many todos lados amazing del translators mundo. with us, Hay tantos many traductores. translators. Gracias, traductores. So let's dive in. Entonces, entremos en So, esto. what is Talk to the Entities? ¿Qué es Hablando con Talk las to the Entities entidades? Hablando con is las a entidades toolbox es una caja de designed herramientas to diseñada make para dealing with spirits hacer el lidiar con los espíritus easy, algo sencillo. essentially. Esencialmente es esto. So, some quick background. Entonces, Again, my name is Shannon. If yo you're soy just tuning Shannon. in, Si acaban de I'm the entrar, creator of Talk to the soy Entities. la creadora de Hablando con This las entidades. December Bienvenido 2022, a Talk to the Entities esta introducción de Hablando con las So, entidades en Talk to the diciembre de Entities is a toolbox that 2022. was created Esta by es una myself caja de herramientas with que a fue creada huge contribution conmigo and support con una of gran my contribución father, y Gary apoyo de mi Douglas, the padre, founder Gary and creator Douglas, of Access que es el Consciousness. fundador y creador de Access So I Consciousness. was always one of those kids Siempre who fui una de saw esas shit niñas no que one else veían seemed to cosas see que and who parecía heard que things nadie that más no one veía, que else seemed to hear. escuchaba cosas que nadie And más escuchaba. I actually grew up in a pretty Y entity positive crecí family. en una familia We que talked tenía about past mucho lives, we positivismo talked about, de de hablar con entidades, spirits. That was hablábamos de entidades, de normal vidas conversation pasadas, around the esas eran dining table. conversaciones normales en And la when I was little, I en la did a cena lot y of seeing and hearing escuchaba muchas and cosas y things hablaba muchas normal. veces con las And then entidades. when I Para was mí a eso normal. teenager, Y cuando I had llegué a started ser adolescente, having this empecé a conflict tener como este that conflicto, what I was que seeing lo and que yo hearing estaba and viendo what y I was aware of escuchando y de lo que was estaba weird, haciendo wasn't consciente era that raro, I no was era different normal, because I que era un heard voices. fenómeno que escuchaba, porque And, escuchaba voces. thank goodness for Y Gary, gracias because a he Dios was a like, Gary, porque he was like, él fue well, el que dijo so are you como, aware of entities? And I was pues, like, ¿estás yeah, consciente? Y weird. entiendes, no, And eso he está said, raro, that's como de weird. los That's entes, como, weird. no, I'm eso not es fine with raro, it. no And quiero I hablar didn't al want to respecto. admit it. I didn't want to No talk quería about it admitirlo, no quería hablar because al I had all these respecto. prejudgments Tenía todos that estos if I admitted that juicios I talked to que si ghosts, that I saw admitía ghosts, esto, that que si everybody would hablaba think con I was sick. entidades, que si los veía, And entonces so I tendría que really aceptar que resisted era un trying to shut the fenómeno. door on that Y awareness, realmente resistí which mucho esa led conciencia. to Quise cerrar la puerta que severely me depressed, llevó a ser extremely angry, extremadamente and deprimida, ultimately extremadamente suicidal. enojada y en última instancia ser suicida. And while I'm simultaneously going through this as a Y teenage aware teenager, al pasar and con esto, Gary was Gary developing access consciousness. He estaba started when I was desarrollando Access 12, and he Consciousness. just kept going Empezó all cuando yo tenía along, 12 growing it, años y expanding it, fue and working with it, expandiéndolo, working with it. creciendo y trabajando con ello. So by the time I was in my late teens, Entonces, I was cuando in estaba really, ya al really final de mi adolescencia, estaba trying to kill myself muy almost every day, which, pensando todos los días en newsflash, matarme, que can por be an cierto, ET1 noticia, symptom. We'll puede go ser into un that later. síntoma de la conciencia And I went to de him entidades, de really eso in hablaremos a lot of después. pain, and Y he empecé sort con of mucho got on the dolor phone with him y after maybe estaba en una 15 minutes of llamada después de una conversation, conversación de and 15 whatever minutos I was upset y about de lo que sea que was like estuviera not there anymore molesta, after I ya no talked to him. estaba ahí después de hablar con Now, él. when I look back on Y that, ahora you cuando know, volteé a ver right eso, now I'm cuando 40 volteé a years ver old, but eso at that como una time when mujer I de was 40 años, 17, 18, en ese momento tenía 17, what I 18, realized I 19, de was lo doing que was me I doy cuenta was que estaba haciendo es facilitating que with the estaba tools of access. facilitando con las herramientas de Access. And there came a point Y where llegó a un punto en donde, access, like feeling better because of access, sintiéndome became mejor por like las of herramientas de interest to me. So Access, I started fue going to algo more de interés classes, para I mí. made my Entonces bars run more, empecé a ir a más clases, a and correrme más barras. I what access does Lo is que to give hace you access Access to es que te da consciousness. acceso a It gives you conciencia. essentially more of you. Esencialmente te da más de Most of ti. like the parts and pieces Entonces gives you todas maybe estas partes y projected or piezas suppressed,
que estás all of the suprimiendo, consciousnesses todas las that I had, conciencias que has querido the moment tener, you're not being you, todo donde no estás essentially, you siendo start getting tú, access to it. esencialmente empiezas a tener acceso a ello. And for me, Y being para you, mí, part of siendo being yo, is parte de ser yo including es incluir awareness. la conciencia de And entidades. when I was 21 years Y old, cuando I was tenía in my 21 living años, room in Southern estaba California, en and mi sala I en el sur de walked into the living California room, y and it entré was a la like, sala first, it was like y someone had turned on the es como lights si for the alguien first hubiera time in my encendido life. las luces por And primera I vez en could toda mi see there vida. were so many entities in the Había living room, tantas and it was a entidades en la small sala living y room. era Like, una this was sala just an chiquita. apartment. Este era un departamento And this is the kind pequeñito. of apartment a Este es 21-year-old couldn't afford. So un you can tipo imagine, de like, small departamento que living una room. chica de 21 años podía And there were pagar. Era una sala so many chiquita, pero entities in the había room, I tantas literally couldn't entidades see the other que side. literalmente no podía And I ver al knew it otro was lado de la entities, sala y sabía que and I eran knew enough entidades by porque then ya to sabía lo acknowledge what it suficiente como was. para And reconocer I lo que era totally freaked out. y I was like, totalmente me espanté. this is freaking me Fue out. como, esto me está I espantando. called my dad and I was Le like, llamé a mi help me. papá y le I dije, told him, oh my ayúdame, gosh, there's estoy so many ghosts in my espantándome, hay house. I muchísimos like hate fantasmas en this. mi Please help casa, me. por favor ayúdame a que esto And que se instead of, detenga. you know, Y en aligning lugar with me de and alinearse consoling me, he conmigo y said, that's consolarme, me great, dijo, honey. eso And I está was genial, like, this is querida. Y fue perfect. como This de, is no, esto fucking no es querido, crazy. eso es I una don't want locura, this. no quiero esto. Slammed the door shut on me. Y cerré la puerta de las entidades. And over the next 3 months, Y en los my siguientes 3 meses, entire life toda mi just vida deteriorated. se deterioró. Everything was hard. Todo era Money was difícil, el difficult. dinero My era mind was difícil, me lost. My sentía súper body didn't feel perdida, good. mi cuerpo no se sentía bien. So 3 months later, Entonces, I'm out 3 meses at my dad's después, house estoy en casa de mi for padre. dinner one night, and I'm Fui a like cenar y estoy en complaining la to him, like, cocina oh, I'm quejándome de, so ay, mi vida depressed. está de la mierda, bla, And he goes, bla. well, what did Y you me dijo, refuse to pues, do? ¿qué rehusaste hacer? Me preguntó. And I refused Y everything. rehusé en ese momento. En ese momento sabía que había rehusado hablar con las And I entidades. got it. It was Y like I got it in that moment lo how entendí en ese me shutting momento, the door on cómo the yo spirit world cerrar la was puerta al mundo essentially de las part and entidades parcel to era, killing myself. To también tenía que ver tap con el into hecho where de entities, I had to querer shut matarme off a mí so mismo. much of my Para life force and apagar go so unconscious. esta inconsciencia, tenía And que in that moment, crear tanta in my inconsciencia en dad's mi kitchen, vida y estaba en esa cocina con mi padre. 22 years ago, I Hace chose, 22 I said, años okay, elegí y I don't dije, know what ok, talking to the entities no is sé going to look like. I cómo have se va a ver no hablando idea con what las this is going to entidades, do to no me. sé qué esto va a hacerme a All mí. my logic was Toda telling me mi that it was lógica me wrong and está I diciendo shouldn't que because está it's a little bit weird incorrecto, and this no is quiero ser a really rara y weird thing to esto es do. algo totalmente raro que But hacer, pero I guess like supongo consciousness just que won la out in me conciencia that realmente day, como and que ganó en mí ese día. I basically committed Básicamente me in a not very significant comprometí way de that una I would manera no talk to muy the entities. significativa And que that iba a was that. hablar con las entidades y eso fue todo. And that from that day forward, Y desde ese I momento en opened my adelante mouth, abrí mi I boca, acknowledged that I was aware of estaba entities, I consciente que connected estaba with consciente de people las who were entidades, looking conecté con for personas que what I estaban had to buscando offer, and I said lo yes que to the yo spirit tenía world and que stopped shutting them ofrecer, out. dejé de And that cerrar didn't la mean that puerta al all of a mundo de los sudden like the espíritus clouds y no es parted and que, like, no quiere decir you que de know, pronto todo el fire cielo swept from se my head. abrió It y el was coro de many los years cielos empezó of a cantar. learning how Fue to deal muchos with años de the full aprender a and cómo profoundly lidiar vast con el entities. profundo y ampliamente vasto mundo de And I las was shocked that entidades. there was so little Y information, me real, choqueó que no useful, había realmente significant tools información in the útil world to acknowledge the spirit para world. reconocer el mundo de las I noticed entidades. De that hecho, most noté que cultures, la especially one mayoría culture, was de very mi cultura discouraging of desmotivaba mucho. acknowledging that, you know, you were talking to ghosts or Es that como estás when hablando con someone steps out of entidades their o con body, un they still have fantasma. O consciousness. bueno, cuando alguien ya no tiene cuerpo, de todas maneras Sorry, my husband's tiene conciencia. kicking Lo siento, me mi doing esposo something. está sentado al lado de mí haciendo algo. So, talk to the entities. Entonces, hablando con las entidades And empezó it started with y me just empezó doing con introduction yo classes, haciendo clases de like introducción small ones at my dad's classes, and turned into a y book. I wrote a book called eso Talk to se the Entities, which convirtió is the en un first Talk to the libro. Entities book. Es el And then there's primer a libro second también de Talk to Hablando the con las Entities book entidades y called hay un Beings of segundo Light. libro que se And llama I Seres de highly Luz y recommend for those of you recomiendo guys that are ampliamente interested in this, para los check que out están those books if interesados you en haven't. estos, vean estos libros. Talk to the Entities Hablando is con las officially entidades, translated creo que into está traducido 10 languages. en 10 idiomas, Beings of Light incluyendo el is español. translated into También French. Seres de Luz está traduciendo en español, en francés. I'm sorry, guys. Lo siento, no me acuerdo. I'm not the authority on that one. No soy la autoridad en eso. So, Entonces, and then came the big sort of curriculum of después talking to vino como el gran entities. currículum And de Hablando con las entidades. let me give you guys a rundown Déjenme of darles una como how to meet descripción de los entities, pasos more para tener consciousness, more más capability, and facilidad, más way capacidad, more mucho más magic conciencia y with mucha más magia entity awareness. con la conciencia de entidades. So
the four
Entonces, los 4 pilares esenciales de hablando con las entidades es aclarar. Vamos a aclarar entidades. Hagámoslo juntos. Como ejemplo, todas las entidades que están listas para irse. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Quién eran antes de eso? 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 ¿Quién eran antes de eso y quién van a ser en el futuro? Eso ahí fue un ejemplo de un muy básico y efectivo proceso de preguntas para aclarar entidades. ¿Quiénes son todos ustedes? ¿Quién eran antes de eso? ¿Quién eran antes de eso? ¿Quién eran antes de eso y qué van a ser en el futuro? ¿Alguno de ustedes sintió o percibió una energía como que inició y después se disipó al ir a través de las preguntas? Muchos de ustedes probablemente sí, y quizá algunos de ustedes no, ya sea que sean conscientes de la sensibilidad de si están funcionando los aclaradores o no. De todas maneras funcionan. Esa es la magia de los procesos de aclarador de entidades. Son como a prueba de balas. Yo, cuando mi papá me lo enseñó, no tenía idea. Simplemente estaba como divagando, como en el espacio, esperando no morir. Y eso no es siendo dramática, realmente estaba tratando de no morir. Y estaba utilizando esto porque me los enseñó. Y dije, bueno, no puede funcionar. No puede matarme esto. Pero a la larga, lo que empecé a notar es que simplemente iba por las preguntas de, en mi cabeza, en silencio, no necesitas hacerlo en voz alta, puedes hacerlo en silencio porque las entidades se comunican telepáticamente, escuchan tus pensamientos, no tienes que hablar en voz alta, también puedes escucharlos telepáticamente. Es mucho de la comunicación, es a través de la telepatía. Entonces, hice las preguntas y después noté que mi cuerpo hacía como, o sea, como que tenía esta como bocanada de alivio. Es que mi cuerpo me estaba enseñando que la energía se estaba disipando, que las cosas estaban cambiando. Empecé a darme cuenta de mi sensibilidad y también de mi vocabulario energético, porque había pasado casi 2 décadas de mi vida tratando de simplemente apagar mi conciencia de entidades. Antes de eso, entre más resistes las entidades, más se atrofian tus músculos para la conciencia energética. Entonces, al principio, cuando empiezas a lidiar con entidades, se puede sentir abrumador y difícil, pero eso es menos porque es difícil lidiar con entidades, es más porque estás fuera de forma y nadie te enseñó cómo hacer esto. Entonces, cuando aprendí los aclaradores, empecé a usarlos. Y ese es el punto de entrada. Hay tantas entidades que necesitan ser aclaradas. Yo pensé que era rara cuando empecé a aclarar entidades porque supuse que conscientemente elegirían irse. Es como, se me hacía raro que tenía yo que las aclarara, pero hay muchas entidades perdidas y conscientes y gente en las personas. Y cuando la gente inconsciente y perdida que tiene cuerpo ya no lo tiene, no se dan cuenta que ya no lo tienen. Las entidades también se atoran si están comprometidos a cuidar de alguien o le prometieron a alguien que nunca se irían, aunque no, dependiendo de la cultura en particular, las decisiones son peligrosas, crean mucho atoramiento, que es en donde la pregunta viene. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son antes de eso? Le estás preguntando a la persona, yo soy tal y tal. ¿Quién eras antes de eso? También fui esta otra persona en esta otra vida. ¿Y quién eras antes de eso? Fui esta otra persona. ¿Y quién vas a ser en el futuro? Esencialmente es el proceso de hacer que reconozcan que han tenido muchas vidas y que tienen otra lección y que no tienen que estar atascados en la entidad en la que están atorados, que les está permitiendo quedarse ahí como una entidad que tú estás percibiendo. Hay otros aclaradores, otras preguntas que utilizamos de entidades que son básicas, no son ciencia, pero son tan efectivas y todos los procesos de aclarador de entidades están
En la clase de el comienzo de Hablando con las entidades hay una probadita en la clase de fundamento, en la clase de Hablando con las entidades, el comienzo es más profunda. También aclaramos demonios en esta clase y como diferentes raras cosas como extrañas, que todas de ellas son bastante fáciles de hacer. Entonces, aclarar es el primer aspecto. Y definitivamente no es trabajo arduo, simplemente tienes que utilizar las herramientas. El segundo pilar es la comunicación. Empecé a notar que había entidades que no podía aclarar y me di cuenta que a la larga, que es porque necesitaban hablar. Y esto tiende a ser creo que puede ser muy retador para la gente como las personas con cuerpos, pero también puede ser muy entusiasmante porque abrirte y desarrollar tu capacidad para acoger la comunicación con los espíritus es tan empoderador y te da acceso a tanta más funcionalidad energética de lo que muchas personas permiten en su universo. Yo personalmente amo incluir la comunicación con las energías y esto incluye a los árboles, toda la naturaleza, los espíritus de la naturaleza, espíritus perdidos. Esencialmente es la inclusión de la conciencia. ¿Cuántos de ustedes les dijeron que no está bien estar consciente, que no está bien ser consciente de entidades, de espíritus? Estás loco si escuchas voces, estás loco o estás equivocado o eres malévolo. ¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué ellos están en lo correcto? Entonces, todos los lugares donde tú te compraste que escuchar, hablar con las entidades era malévolo, estás loco, por favor. Lo rescindes, revocas, retractas, renuncias, denuncias, destruyes y descreas todo eso. Acepta equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve cortos, chicos, pod y más allá. Yo soy una gran abogada de, hey, está bien hablar con fantasmas. Y está bien que la gente te juzgue como que estás loco, pero lo que es más relevante es que tú sepas lo que es verdad para ti. ¿Qué es lo que sabes tú? ¿Qué has estado fingiendo no saber? ¿O que niegas? ¿Qué sabes? Y todo lo que no te permita percibir, saber, ser y recibir, todo lo que sabes que has estado fingiendo no saber o negando que sabes, por favor, lo destruyes si es que has aceptado equivocado, bueno, malo, pudipoc, todos los nueve cortos, chicos, pobadi y más allá. Entonces, comunicarte con las entidades es una posibilidad súper entusiasmante y me llevó años como volver a desarrollar esa capacidad. Como los niños lo hacen muy fácilmente porque no tienen reglas acerca de lo que es aceptable, no lo apagan. Pero como adultos, cuando volvemos a entrar a esto, hay muchas reglas que hemos creado acerca de lo que la realidad debería de ser o no. Y muchas veces las entidades están fuera de la realidad. Es como de, no están permitido dentro de mi zona de realidad. Sin embargo, la comunicación es necesaria en muchos casos para ser funcional con el mundo de los espíritus. E incluso aunque no quieras hablar con entidades, algunas veces necesitan hablar. He tenido conversaciones muy breves que fueron profundas con entidades, y hubo otras que fueron más extensas. Hace años estaba caminando en la playa en Australia y sentí ese ser como correr atrás de mí y estaba como panicado y fue como, hola. Hablar con las entidades. El tip pro es reconoce a las entidades. Esa es una clave grande. Tienes que reconocer que hay entidades ahí en lugar de, ay, estoy loca. ¿Esto es una entidad? Es una gran pregunta para hacer tu vida más fácil. Entonces, había esta entidad que corrió y fue como, hola. Y me dice, tienes que ayudarme. Y le dije, ¿con qué? Necesito que le digas a mi mamá que estoy bien. Y fue como, ok, ¿conozco a tu mamá? Y se quedó pensando, no. Y le dije, ¿cómo tengo que encontrarla? Y no, como que se dio cuenta que yo no lo conocía, simplemente él sabía que yo podía escucharlo. Y fue como, finalmente alguien que me puede escuchar, ayúdame. Y tuve que tener una conversación con él de decirle,
te escucho, pero en un nivel práctica no entiendo cómo ayudarte porque no conozco a tu mamá, ella no conoce a mí, no sé cómo facilitar esto para ti. Una de las herramientas que mi papá me dio cuando este tipo de cosas pasaba, porque esto sucedía mucho para mí, es que me decía que le dijera a las entidades, ve con la persona con la que quieres que tú hable, haz que me encuentren con dinero en mano. Y eso es lo que me ayudó a crear de Hablando con las Entidades como negocio, porque me di cuenta de que si iba a hacer eso, tenía que hacerme visible a aquellas personas que las entidades iban a tratar de hacer que me encontraran. Y ahí es como el negocio de Hablando con las Entidades empezó. Entonces la comunicación es esencial y es totalmente posible y hay un flujo en el manual de entidades para poder tener claridad de con quién estás lidiando, con quién estás hablando, cómo comunicarte con entidades. Eso está en la clase del comienzo. Y el tercer pilar de Hablando con las Entidades es recibir. Eso es lo bueno. Ahí es donde lo bueno realmente empieza. Yo tuve estas entidades que simplemente no se aclaraban y no podía comunicarme con ellas. Realmente es como si no pudiera entender lo que estaban haciendo o quiénes eran. Y a la larga, un día me di cuenta que eran estos seres de luz fantásticos que me estaban contribuyendo y que estaban contribuyendo también hablando con las entidades. Fue como, wow, fue esta explosión masiva y expansión de reconocimiento que hubo estos mega gigantes, estos seres de conciencia que estaban presentes y que deseaban contribuir, de contribuirme y a todos nosotros. No lo podía controlar, no era realmente mi trabajo realmente entenderlo, era literalmente lo único que podía hacer era relajarme y recibir. Y entonces vino el cuarto elemento de Hablando con las Entidades. Eso viene después de que estás cómodo aclarando entidades, estás practicando la comunicación. Estás recibiendo más que controlando, el cual es la cooperación, que ahí es en donde incluimos a todos los seres en la creación de la realidad. Y en última instancia, Hablando con las Entidades, está diseñado para para crear un mundo inclusivo en donde todos los seres están incluidos, ninguno es juzgado y trabajamos juntos en la conciencia. Entonces, todo lo que no permita eso, por favor, Rodo, si bien es gran, acerca equivocado, bueno, malo, puede hipócrita, los nueve cortos, chicos, puede y más allá. Y qué seres están alrededor que simplemente necesitas aclarar. Hagámoslo juntos. Vamos a hacer un proceso más profundo. No tienes que pensar en esto para que funcione. Entre más relajado estés, más fácil va a ser probablemente para ti. Entonces, ¿quiénes son todos ustedes? ¿Quiénes eran todos ustedes antes de estos? ¿Quiénes eran antes de esto? ¿Quiénes eran antes de esto? ¿Quiénes eran todos ustedes antes de eso? ¿Quiénes eran antes de todos ustedes? ¿Quién va a ser en el futuro? ¿Ya conocen ese aclarador? Este es el segundo. ¿Qué son? ¿Qué eran antes de esto? ¿Qué eran antes de esto? ¿Qué eran todos ustedes antes de estos? ¿Y qué van a hacer todos ustedes en el futuro? Simplemente nota la energía. ¿Y cuáles eran todos sus trabajos antes de esos? ¿Y cuáles eran sus trabajos antes de eso? ¿Cuáles 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 eran sus trabajos antes de eso? ¿Y cuáles van a ser sus trabajos en el futuro? Se pueden ir ahora.
Y todas las entidades de alcohol y drogas que están atorados con cualquiera de ustedes pide que disipen y liberen todas las drogas y el alcohol. Las personas que mueren, cuyos cuerpos mueren cuando tienen drogas, y puede ser farmacéuticos en un hospital, que en esta época muchas personas están cruzando, muchos seres están cruzando con sus cuerpos teniendo un montón de alcohol. Eso es más prevaleciente que nunca. O sea, alguien fue un alcohólico de por vida cuando cruzan, o alguien que está utilizando drogas recreativas. Cuando su cuerpo muere, cuando cruzan, pueden quedarse bastante atascados porque esencialmente tienen que desintoxicar las drogas y el alcohol antes de estar presente y elegir algo diferente. La forma en que lidias con esto es simplemente diciendo: disipa y libera todas las drogas y el alcohol. Y dependiendo del ser, les llevará el tiempo que les lleve antes de que estén sobrios. Recientemente hice uno de estos lives acerca de dineros y entidades, y estuve en contacto con mi abuela. Después de 10 años vino conmigo, pero lo que aprendí en esa experiencia es que ella había sido una alcohólica durante toda su vida. Y le pregunté cuando se mostró, ella se murió y vino. No había visto, no había sabido de ella en 10 años desde que había muerto. Y fue como: ¿por qué estás? O sea, ¿por qué te llevó tanto tiempo llegar? Me dijo: este tiempo me llevó a estar sobre. Y fue como de eso, fue una cosa, ni siquiera sabía que era eso. Pero en cuanto me cayó el 20 de esto, me ayudó a trabajar con tantas otras heridas que trataba de comunicarme con ellas, que estaban totalmente atorados. No tenían, no podía comunicarme con ellas, podía percibirlos, pero no había movimiento. Y es porque estaban todavía drogados. Entonces las drogas y el alcohol impactan bastante. Es decirlo leve, en realidad impactan muchísimo a ti como ser. Y tenemos las herramientas para lidiar con ello, con hablando con las entidades. Entonces disipas y liberas todas las drogas y el alcohol. Y dependiendo del ser, sea que se van después de eso porque esas están claras, o están sobrios y les pueden llevar un día, 3 minutos, 3 meses. Y después puedes hacer un aclarador o comunicarte con ellos. Entonces, esa es información de ese tipo de cosas. Y todas las entidades que todavía están todavía como en sistema de estrés postraumático, cuando el cuerpo de las personas mueren en un trauma, en una explosión, o en un accidente de carro, en la guerra, en cualquier tipo de trauma, pueden tener TEP, así como las personas, eh, sí, pueden estar muy atorados. Tenemos una herramienta en Access para el estrés postraumático que se llama sistemas de secuencia trifásicos. Entonces simplemente destruyes y descreas todos los sistemas de secuencia trifásicos que cualquiera de estas entidades o todas estas entidades están atoradas en ella. Estoy equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos, pod y más allá. Y después puedes aclarar las entidades. Entonces les estoy dando el ejemplo de las entidades de drogas y alcohol, y también del trastorno de estrés postraumático, porque hay estas capas extras que entran en poder tener éxito en aclarar con todo tipo de entidades. Porque los aclaradores funcionan, pero muchas veces los seres están atorados en diferentes cosas, así como las personas se atoran en diferentes cosas. Hablar con las entidades es como el proceso de access para las entidades. Y demonios, aclaremos también demonios. Entonces, lo único que tienes que hacer con demonios es: regresen de donde vinieron para nunca regresar a nosotros, a este planeta o a esta realidad nunca más. Regresen de donde vinieron para nunca regresar a ninguno de nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra realidad. Regresen de donde vinieron para nunca regresar a nuestros cuerpos, a esta realidad. Regresen de donde vinieron para nunca regresar a ninguno de nosotros, a nuestros cuerpos o a esta realidad. Y regresen de donde vinieron para nunca regresar a ninguno de nosotros, a nuestros cuerpos o a esta realidad nunca más. Eso
Eso es algo bastante general, digamos, de cada uno de estos tipos de aclaradores. Iba a decirles algo más de esto, pero esencialmente eso es. Entonces, ¿quién o qué te está hablando que no estás escuchando? Y todos los lugares en donde estás resistiendo esto, resistiendo a escucharlos. Lo siento, chicos, feliz Navidad. Todo donde han estado resistiendo hablar con las entidades y escuchar, lo destruyen y descrean todo eso. Acepta equivocado, bueno, malo, podipoctor, unos estos chicos podi más allá. Esto es grande para una clase de introducción porque para ustedes que están conscientes de entidades que han tenido resistencia a esto, se puede sentir abrumador el bajar esos muros y esas barreras, pero también se puede sentir como un gran alivio. El ama de llamas de mi padre, que ha estado con ellos por muchos años, su esposo murió recientemente en un accidente de carro en Texas y fue muy, eso de verdad acaba de pasar hace apenas, y en cuanto escuché esto, como que hablé con él, y él siendo el esposo del ama de llaves de mi padre, y solamente lo conocí una vez en la vida, pero inmediatamente sintonicé con él y no estaba muy presente, pero sintonicé con él al día siguiente del accidente de carro y él estaba súper presente. Bueno, está muy presente y está muy contento, está como súper contento y fue como muy raro, fue una rara yuxtaposición porque el ama de llamas está muy traumada, dejó a 3 niños, sí adultos, pero tenían 3 hijos. Y como que alguien se vaya así de pronto sin decir adiós, cuando alguien simplemente se va por la puerta y se salen de su cuerpo, esto pasa, eso es lo que hacemos en la vida, es algo que podemos experimentar en nuestras vidas. Pero mi asunto es como sintonizar con la entidad. ¿Qué está pasando? Él está extremadamente feliz y el yo saber eso hace que todo se sienta más fácil. A menudo le pregunto a mi papá, mi papá también le ha dicho muchas veces, la gente está triste, no están tristes porque se va la persona, sino porque su vida tiene que cambiar. En el negocio, cuando estás negando el lidiar con las personas con el tema de la muerte, realmente te hace cuestionar muchas cosas de la realidad. Así es que esencialmente esto está invitándolos a todos ustedes a qué es lo que siempre han sabido que es posible. ¿Qué tal que ese muro que ha sido erigido en la realidad entre nosotros y nuestros amados del otro lado, o simplemente los seres que existen que no tienen cuerpos, qué tal que ese muro ya no estuviera ahí? Y se vuelve su elección el no tener este muro. Ese muro desaparece contigo primero. Entonces yo bajé los muros y barreras al mundo de los espíritus de forma intencional. Realmente tuve que hacerlo, tuve que trabajar con entidades porque soy tan consciente de las entidades, sin las herramientas de hablando con las entidades. Sin las herramientas seguramente me hubiera muerto, me hubiera matado, que es algo que ocurre con las personas que están muy conscientes de entidades. Literalmente no hay apoyo o hay muy poco apoyo en la mayoría de nuestras culturas de la conciencia de entidades. Hay algunas cosas que modela nueva era que puede ayudar a algunas personas, pero hay mucho del no tienes que estar consciente. Todas las películas son de, bueno, no todas las películas, muchas películas son acerca de cómo las entidades te van a matar y te van a lastimar. Hay algunas películas que no son eso. Entonces, ¿en dónde aprendes cómo incluir las entidades y hablar con las entidades, estar consciente y que no te vuelvan lo que realmente ser efectiva? Max y yo estamos en Portugal el día de hoy. Es la primera vez en Portugal, estamos en Porto
Y he tenido que estar muy consciente de las entidades aquí y en el pasado. Si no hubiera estado consciente de entidades, hubiera estado como tan a merced de las entidades, pero ahora no tengo que estar a su merced. Ahora puedo trabajar con las herramientas para hacer mi vida más fácil, para aclarar entidades, para hacer al mundo un mundo más brillante, más ligero, más genial y en última instancia para transformar la realidad. Entonces, ahí lo tienen, chicos. Ese es una muy grande introducción de Hablando con las entidades. Voy a empezar la clase del comienzo de Hablando con las entidades el 17. Sí, el 17 es ya en un par de días, prácticamente. Y si no eligen Hablando con las entidades ahorita conmigo, esta clase, hay cientos de facilitadores de Hablando con las entidades, facilitando en muchos idiomas, incluyendo español, a lo largo de todo el planeta. Puedes encontrarlos en el directorio de Hablando con las entidades o en el sitio de internet también de Access. Y sí, espero que encuentren lo que están buscando. Me daría mucho gusto trabajar con los que estén listos para expandir su realidad y aprender cómo efectivamente utilizar las herramientas Hablando con las entidades y ser poderoso, convertirse en poderosos más. Creo que es todo. Creo que vamos a terminar con esto aquí. ¿Cómo pueden mejorar esto aún más? Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Súper agradecidos. Sepan lo que ustedes saben. No tengan miedo. Mejor atemoricen a los demás. Hasta luego, chicos.